El sol brilla cálidamente sobre el idílico pueblo de Acme, Washington, pintando una escena de perfecta tranquilidad. Rostros amigables intercambian saludos en las aceras, sus sonrisas reflejan el espíritu acogedor del pueblo. Las casas se alzan con orgullo, con las puertas abiertas en una invitación tácita, simbolizando la confianza y la calidez vecinal. Una suave brisa susurra entre los árboles, llevando el aroma de las flores en flor y la hierba recién cortada. Los niños ríen mientras juegan libremente en los parques. Su alegría despreocupada resuena en las calles tranquilas. Acme se erige como un faro de seguridad y serenidad, un lugar donde las preocupaciones parecen desvanecerse con la puesta de sol. Bajo el cielo brillante y abierto, Mandy Stavik, de 18 años, corre por una tranquila carretera rural, su energía juvenil irradiando con cada zancada. Su leal perro corre alegremente a su lado, un momento perfecto y despreocupado capturado por la luz dorada del sol. Una amplia sonrisa se extiende por el rostro de Mandy, reflejando la pura felicidad del día. El camino rural se extiende, prometiendo infinitas posibilidades en este día idílico. Dentro de la casa Stavik, la noche se profundiza, proyectando largas sombras que bailan con la creciente ansiedad de Mary. Mary Stavik está sentada sola. Cada tic del reloj amplifica su creciente temor. Las manecillas del reloj avanzan implacablemente, cada segundo un eco de la ausencia de Mandy. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora reflejan el frío miedo que se apodera de su corazón. Una tormenta ruge afuera, reflejando la tempestad de preocupación dentro de Mary. La silla vacía, frente a ella, sirve como un crudo recordatorio de la alegría que ahora está ensombrecida por la incertidumbre. A lo largo de las orillas del río Nooksack, los equipos de búsqueda se dispersaron, sus movimientos precisos contra el telón de fondo del agua que corría. Cada susurro de las hojas, cada ondulación en el agua, parece amplificar la tensión palpable que pesa en el aire. Rostros grabados con preocupación escudriñan la orilla del río, cada miembro impulsado por una esperanza desesperada en medio de la abrumadora naturaleza salvaje. El implacable flujo del río Nooksack refleja la urgencia de su búsqueda, mientras el tiempo se escurre con cada instante que pasa. En las orillas del río Nooksack, la sombría luz de la mañana se refleja en la superficie del agua, revelando una vista devastadora. El detective Ron Peterson mira incrédulo mientras el cuerpo sin vida de Mandy flota silenciosamente en el río, una imagen de trágica finalización. El suave fluir del río contrasta fuertemente con la sombría quietud de la escena, un conmovedor recordatorio de la vida extinguida. Una ola de dolor inunda al detective Peterson cuando la fría realidad del descubrimiento se asienta, marcando un profundo momento de pérdida. Bajo las luces frías de la morgue, el detective Kevin Boy se mantiene de pie, una silueta de sombría determinación contra el telón de fondo estéril. Su mirada concentrada recorre la forma inmóvil de Mandy, buscando susurros de sus últimos momentos. Cada sombra y pálido detalle de su rostro se convierte en un paisaje de misterio bajo su escrutinio. El silencio de la habitación amplifica las preguntas tácitas que giran en torno a su cuerpo sin vida. Se acerca, con los ojos entrecerrados, como si tratara de devolver la vida a la desvaneciente historia de su existencia. Una profunda sensación de urgencia emana de él, una promesa silenciosa de descubrir la verdad velada por la muerte. Dentro del laboratorio de la policía, una colmena de actividad concentrada se desarrolla bajo la luz del día brillante. Los científicos examinan meticulosamente la evidencia de ADN, con expresiones serias e intensas. Cada vial y portaobjetos contiene una clave potencial, un testimonio silencioso del cuerpo de Mandy. El aire es denso de anticipación, mientras se adentran en el código genético. El ambiente es, y le ofrece un marcado contraste con el caos de la escena del crimen. Cada prueba un paso MS cerca de la verdad. Dentro de la bulliciosa estación de policía, los detectives se enfrentan a una pared de sospechosos silenciosos, con la tensión pesando en el aire. Cada interrogatorio se intensifica, pero la frustración de los detectives aumenta con cada callejón sin salida. La decepción se instala a medida que cada muestra de ADN regresa sin coincidencia, profundizando el misterio. El peso del caso, sin resolver, agobia a los detectives cansados. Sus expresiones reflejan la creciente presión. Bajo la brillante luz del día, Jim Freeman, el entrenador de baloncesto de Mandy, está de pie al borde de la cancha de baloncesto, perdido en sus pensamientos. Sus ojos reflejan los fantasmas de juegos pasados, recuerdos del extraordinario talento de Mandy parpadeando en su interior. Él recuerda su espíritu competitivo, una determinación feroz grabada en su rostro juvenil.
La cancha vacía resuena con los sonidos fantasma de zapatillas chirriantes y el bote rítmico de un balón de baloncesto. La luz del sol baña el asfalto desgastado, resaltando las líneas descoloridas de la cancha de baloncesto donde Mandy alguna vez brilló. Una sonrisa nostálgica roza los labios de Jim mientras revive los momentos inolvidables de gloria de Mandy. Bajo el sol abrasador, Heather Backstrom y Mary Lee Anderson observan las siluetas de sus hijos bailar en medio del caos brillante del parque acuático. La risa y los chapoteos llenan el aire, una sinfonía de alegría despreocupada que resuena a su alrededor. Heather y Mary Lee se acomodan en sillones. La vibrante escena de niños jugando ofrece un marcado contraste con la gravedad de su inminente conversación. El sol brilla sobre el agua, proyectando patrones fugaces en sus rostros mientras se preparan para lo que debe ser dicho. El ambiente despreocupado es denso, un telón de fondo conmovedor para la tensión tácita entre ellos. Los alegres sonidos del juego de los niños se desvanecen ligeramente mientras Heather y Mary Lee se preparan para enfrentar los asuntos serios en cuestión. Bajo el sol abrasador, el parque acuático vibra con gritos y chapoteos, una sinfonía de alegría veraniega. Heather y Mary Lee, a la sombra de sombreros de ala ancha, se sientan en medio del caos, con sus rostros marcados por la preocupación. Heather se acerca, su voz apenas un susurro contra el ruido del parque. No confío en Team Bass. Mary Lee asiente, con la mirada fija, confirmando la inquietud compartida. Yo tampoco. Hay algo que no nos está diciendo. Bajo el sol abrasador del verano de 1989, la joven Heather camina por un camino rural desierto y polvoriento. Una nube de polvo estalla cuando una camioneta destartalada, conducida por Team Bass, se detiene a su lado. La repentina intrusión del camión rompe la serena quietud del campo. Heather hace una pausa, con una expresión que mezcla sorpresa y aprensión cuando el vehículo se detiene. En el radiante flashback de julio de 1991, Team Bass entra en la casa de Mary Lee, su entrada envuelta en engaño. El aire dentro de la casa es denso con la tensión tácita a medida que las falsas pretensiones de Tim comienzan a desmoronarse. Se cruza una línea invisible, y la atmósfera cambia de cordial a amenazante dentro de los muros del santuario de Mary Lee. El espacio de Mary Lee es violado ya que las acciones de Tim traicionan la confianza que ella, sin saberlo, depositó en él. La brillante luz del verano, que entra por las ventanas, proyecta largas y ominosas sombras, presagiando la inminente violación. En el hogar antes acogedor, Mary Lee se convierte en víctima del avance depredador de Tim, su seguridad hecha añicos. En la sala de interrogatorios tenuemente iluminada, Heather y Mary Lee están sentadas. El peso de la tensión tácita es fuerte en el aire. La voz de Heather tiembla un poco cuando empieza. Solo quiero contarte lo que pasó. Mary Lee añade, con expresión seria. Es importante que entiendas nuestra versión de la historia, detective. El detective Ken Gates se inclina hacia adelante, con la mirada intensa. Estoy escuchando. Cuéntemelo todo. A la luz brillante del día, un coche de policía se encuentra ominosamente frente a la casa de Tim Bass. Un presagio silencioso de malas noticias. Dos agentes de policía, con el rostro marcado por la gravedad, se preparan para acercarse a la puerta principal. Cada paso que dan resuena con el peso del mensaje que portan. El año es 2013. Un momento congelado en el tiempo, cargado de temor tácito. En su casa, Tim Bass sacude la cabeza, un velo de confusión que parece nublar sus facciones. Un destello de negación baila en sus ojos mientras afirma no tener memoria de Mandy Stavik. Sus manos se aprietan, los nudillos se ponen blancos mientras una tensión invisible lo domina. Una determinación obstinada endurece su expresión. Una batalla silenciosa que ruge en su interior. Con una firmeza escalofriante, se niega a proporcionar una muestra de ADN, el aire espeso de implicaciones tácitas. Bajo el manto de la noche, un camión de reparto de panadería navega por su ruta, inconsciente de la silenciosa persecución. Tim Bass, ajeno, continúa con sus entregas. Cada parada una posible caída. Sin ser vistos, la policía sigue a Tim Bass, con sus faros como ojos depredadores en la oscuridad. Están esperando pacientemente un momento descuidado, un objeto desechado, un rastro de ADN. Cada turno, cada parada, es escudriñada. La tensión aumenta en la silenciosa persecución. La ciudad duerme, pero para Tim Bass y sus perseguidores, la noche está lejos de terminar. Dentro de la bulliciosa panadería, Kim Wagner absorbe la gravedad de la investigación en curso. Un brillo resuelto se enciende en los ojos de Kim mientras procesa la información. La determinación endurece sus rasgos.
hace un voto silencioso para ayudar a la policía. El aroma del pan recién horneado flota en el aire, un marcado contraste con el giro serio de los acontecimientos. Kim asiente con decisión. Su mente ya está ideando estrategias sobre cómo puede contribuir a descubrir la verdad. Un sutil cambio en la atmósfera de la panadería, donde lo ordinario se convierte en telón de fondo de acciones extraordinarias. Dentro de la cálida y acogedora panadería, Kim Wagner observa a Tim, una figura silenciosa y atenta en medio del aroma del pan recién horneado. Los meses se convierten en una paciente vigilia mientras calcula su movimiento, su mirada firme, centrada en un objetivo singular y oculto. Invisible. Planea meticulosamente, esperando el momento oportuno para tomar lo que necesita. La bulliciosa panadería proporciona un telón de fondo engañoso para la intensa concentración de Kim. Adquirir el ADN de Tim. Dentro de la panadería, los ojos de Kim Wagner siguen a Tim mientras descarta descuidadamente un vaso de plástico y una lata de Coca-Cola. Una sutil señal de desaprobación cruza el rostro de Kim. Una crítica silenciosa de las acciones de Tim. Recupero silenciosamente los objetos descartados, con un sentido de responsabilidad grabado en mis movimientos. El contraste entre la indiferencia de Tim y mi acto concienzudo pesa en el aire. El simple acto de limpiar se convierte en un comentario silencioso sobre los valores y la conciencia ambiental dentro de la bulliciosa panadería. Dentro de la bulliciosa estación de policía, las acciones decididas de Kim Wagner llaman la atención. Ella presenta una fría lata de Coca-Cola, la condensación brillando bajo las duras luces fluorescentes. La ofrenda se entrega a la autoridad, una pregunta silenciosa flotando en el aire. La lata descansa sobre el mostrador estéril, un objeto ordinario imbuido de una importancia tácita. Dentro de los confines estériles del laboratorio de la policía, científicos concentrados manipulan meticulosamente la evidencia. Una muestra moderna de ADN, de una lata desechada, se prepara para la comparación. Sus secretos pronto serán revelados. El ADN antiguo, recogido en 1989, se extrae cuidadosamente de su contenedor envejecido. Un fantasma del pasado. El momento fatídico llega cuando las hebras de ADN se encuentran. El pasado y el presente convergen bajo la atenta mirada de la ciencia. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el detective Kevin Gates espera los resultados críticos del laboratorio. Llega el sobre que contiene los hallazgos, cuyo contenido guarda la clave del caso. El detective Gates rompe el sello. Sus ojos escudriñan el informe con intensa concentración. Un momento de revelación inunda su rostro cuando confirma la información crucial. «Hay una coincidencia», declara el detective Gates, con su voz resonando con sombría satisfacción. A la luz del día, los oficiales de policía se acercan a Tim Bass en el estacionamiento de la panadería. El frío acero de las esposas brilla cuando se colocan en las muñecas de Tim Bass. Una sombría solemnidad flota en el aire mientras los oficiales escoltan a Tim Bass. El peso de la acusación es palpable. Tim Bass está arrestado. Está acusado del asesinato de Mandy Stavik. En la austera sala de interrogatorios, Tim Bass está sentado solo. El peso de su arresto lo oprime. Las duras luces fluorescentes proyectaban largas sombras, exagerando las líneas de tensión grabadas en su rostro. Sus ojos se mueven rápidamente por el espacio estéril. Una batalla silenciosa que ruge en su interior. Cada tic del reloj amplifica el ensordecedor silencio, aumentando su ansiedad. Se mueve inquieto en su silla, prisionero de sus propios pensamientos y de la implacable habitación. El aire está cargado de acusaciones tácitas y la pesada anticipación de lo que está por venir. Dentro de la casa de Molly Stavik, la luz del día entra a raudales, ajena a la inminente tormenta. Molly, la hermana de Mandy, hace una pausa. Su expresión cambia mientras asimila la gravedad de la noticia. El aire se aquieta mientras el peso del arresto de Tim Bass se instala pesadamente en la habitación. Un reconocimiento silencioso pasa, las palabras tácitas flotando densas en el aire. El día ordinario se hace añicos, reemplazado por la punzada aguda de una revelación inesperada. Los ojos de Molly reflejan una mezcla de sorpresa y determinación mientras se prepara para las consecuencias. Dentro del tribunal, la atmósfera está cargada de expectación al amanecer un nuevo día. Dave McEachran, el fiscal, organiza meticulosamente sus documentos, preparándose para el juicio. Su mirada concentrada sugiere la gravedad de los procedimientos que están a punto de desarrollarse contra Tim Bass. El peso de la justicia se cierne en el aire mientras el escenario se prepara para una batalla legal crucial. Cada acción, cada respiración contenida, contribuye a la tensión palpable antes de que comience el juicio. El solemne tribunal espera,
Sus pesadas puertas proyectan largas sombras mientras el juicio contra Tim Bass está a punto de comenzar. Una tensión palpable llena el aire cuando la primera masa golpea, señalando el comienzo de un día fatídico. Los susurros se extienden por el salón abarrotado. Cada rostro es una máscara de anticipación y juicio. Tim Bass se erige como el punto central de escrutinio. Su destino pende de un hilo al comenzar los procedimientos. El peso del juicio inminente oprime, una nube ineludible de incertidumbre envolviendo la escena. En el tribunal solemne, la tensión es palpable mientras el juicio llega a un punto crítico. El fiscal da un paso adelante, blandiendo pruebas de ADN irrefutables. La evidencia vincula definitivamente a Tim Bass con el brutal asesinato de Mandy Stavik. Un jadeo recorre la sala del tribunal cuando se revela la evidencia condenatoria, sellando el destino de Tim Bass. Dentro del tribunal, el aire está cargado de tensión mientras la defensa se prepara para argumentar su caso. La defensa se levanta, con una mirada decidida en sus ojos. La sala del tribunal observa con expectación, esperando el desarrollo de la narrativa. Tim Bass y Mandy tuvieron relaciones sexuales consentidas antes de su muerte, declara la defensa, con las palabras flotando pesadamente en el aire. Una exclamación colectiva recorre la sala. Las implicaciones de la declaración resuenan profundamente. Todas las miradas están fijas en el acusado. Su reacción, un testimonio silencioso del drama que se desarrolla. Dentro del tribunal, Kim Wagner se pone de pie para testificar, con una expresión grave en su rostro. Ella comienza a relatar los detalles, con la voz clara y firme, mientras explica cómo obtuvo la lata de Coca-Cola. Sus palabras pintan un cuadro vívido de los eventos que involucran a Tim Bass. La lata de Coca-Cola se convierte en una pieza central de evidencia, su importancia pesando mucho en el aire. Dentro del tribunal, Gina está de pie en el estrado, con el rostro marcado por la gravedad mientras comienza su testimonio. Su voz resuena en la habitación silenciosa. Cada palabra lleva el peso de su pasado con Tim. Un momento de tensa reflexión flota en el aire mientras se prepara para revelar una verdad condenatoria. Le pidió a su madre que mintiera, declara Gina, con sus palabras golpeando como un trueno en la sala del tribunal. La gravedad de su declaración perdura, acusaciones de engaño y traición llenando el espacio. La expresión seria de Gina subraya el peso de su testimonio, alterando para siempre el curso de la justicia. Dentro del tribunal, Tom, el hermano de Tim, sube al estrado, con el rostro marcado por una mezcla de lealtad e inquietud. Ajusta el micrófono, el peso de su próximo testimonio, presionándolo fuertemente. Un tenso silencio llena la habitación mientras todos los ojos se centran en Tom, esperando sus palabras. Con una visible tragada, comienza. Su voz vacila ligeramente bajo el intenso escrutinio. Tim me pidió que dijera que también me había acostado con Mandy, confiesa Tom, con las palabras flotando en el aire como una nube oscura. La revelación envía una onda expansiva visible a través del tribunal, alterando el curso de los procedimientos. En el tribunal solemne, el jurado se reúne, con sus rostros grabados por el peso de su decisión. El aire está cargado de expectación mientras comienzan sus deliberaciones. Cada palabra pesa mucho en el silencio. Los susurros recorren la sala mientras se hacen y se contraargumentan argumentos. El destino del acusado pende de un hilo. Los ojos se mueven nerviosamente, reflejando la gravedad del momento a medida que se acercan a un veredicto. El peso de la justicia se asienta sobre ellos. Una tensión palpable llena la sala mientras se preparan para emitir su juicio. En el tribunal solemne, un veredicto pesa en el aire. Cada miembro del jurado emite un juicio fatídico. Las palabras resuenan en la sala silenciosa. Culpable. Tim Bass es declarado culpable de asesinato, violación y secuestro. Una exclamación colectiva llena la habitación cuando se declara la sentencia. El peso de la justicia recae sobre Tim Bass. Dentro del tribunal, una tensión palpable flota en el aire mientras se entrega el veredicto. El rostro de Mary Stavik es una máscara de emoción apenas reprimida. Sus ojos reflejan una tormenta de agitación interior. Un temblor visible la recorre cuando el peso del juicio se desploma. El silencio en la habitación amplifica su lucha solitaria con el peso agobiante del momento. Dentro del tribunal, la tensión es palpable mientras los procedimientos del día llegan a un punto crítico. El fiscal se levanta. Sus palabras llevan el peso de la justicia mientras exige la pena máxima. Un silencio cae sobre la sala. Todos los ojos se vuelven hacia Tim Bass, el acusado, mientras su destino pende de un hilo. La gravedad del momento es palpable. Cada rostro grabado con anticipación y preocupación. Dentro del tribunal,
El silencio espeso se cierne mientras comienzan los procedimientos. La madre de Tim Bass se yergue alta, con los ojos encendidos de feroz determinación. Su voz resuena por la cámara, llena de una convicción inquebrantable. Ella insiste en la inocencia de su hijo, sus palabras cortando la tensa atmósfera. Una tensión palpable se apodera de la habitación, mientras su súplica resuena con esperanza y desesperación. En el solemne tribunal, Tim Bass se mantiene firme. Su figura un estudio de resolución en medio de la imponente arquitectura. Su voz resuena en la cámara silenciosa, una declaración de desafío contra acusadores invisibles. Mantengo mi inocencia, proclama, con las palabras flotando en el aire como un desafío. Sus ojos, firmes, se encuentran con la mirada de aquellos que dudan, una batalla silenciosa librada en la luz estéril. Cada respiración es un testimonio de su voluntad, una negativa a ser quebrantado por el peso de la acusación. La sala del tribunal observa, conteniendo el aliento, mientras su destino pende precariamente de un hilo, un solo hombre contra el sistema. En el tribunal solemne, el silencio desciende mientras el juez se prepara para dictar la sentencia. El peso de la anticipación se cierne en el aire mientras todos los ojos se fijan en Tim Bass. Cada palabra resuena en la sala del tribunal cuando el juez pronuncia la sentencia. 27 años. Las palabras rompieron el silencio, sellando el destino de Tim Bass. Una quietud palpable cubre la habitación, interrumpida solo por el leve roce de papeles. El martillo cae, marcando el final del juicio y el comienzo del largo encierro de Tim Bass. Dentro de la casa de Mary Stavik, el aire es denso con pensamientos tácitos, un santuario de reflexión silenciosa. Mary Stavik contempla el largo camino hacia la justicia, con la mirada distante, llena de recuerdos. Un sutil cambio en su expresión insinúa una mezcla de alivio y tristeza persistente. El peso de las cargas pasadas parece aliviarse ligeramente de sus hombros al encontrar una medida de paz. En la quietud de su hogar, Mary encarna una fuerza tranquila, un testimonio de perseverancia ante la adversidad. En un camino rural desolado bajo la luz implacable del día, Tom Bass está perdido en sus pensamientos. Una pregunta escalofriante flota en el aire. ¿Podría su hermano haber considerado otros asesinatos? El peso de su sospecha se asienta pesadamente, proyectando una sombra sobre el paisaje tranquilo. El rostro de Tom se contorsiona con una mezcla de temor e incredulidad mientras contempla las oscuras posibilidades. Dentro de la casa de Heather Backstrom, una palpable sensación de triunfo perdura en el aire. Heather se sienta, con el rostro radiante de orgullo, la exitosa resolución del caso aún fresca en su mente. Mary Lee refleja la satisfacción de Heather, irradiando felicidad en la habitación iluminada por el sol. Comparten una mirada, un reconocimiento silencioso de su exitosa colaboración y su resultado positivo. La calidez del día refleja la calidez de su logro compartido. Un momento de alegría pura y merecida. El detective Peterson se sienta en la bulliciosa estación de policía, el peso del caso resuelto grabado en su rostro. Se recuesta, un momento de tranquilidad en medio de los teléfonos que suenan y los pasos apresurados. Una leve sonrisa se dibuja en sus labios mientras contempla la seguridad restaurada de la comunidad. La luz de la mañana temprano entra a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire a su alrededor. Su mirada se suaviza, reflejando una profunda satisfacción por su deber cumplido. Bajo un cielo brillante y esperanzador, Acme, Washington, vuelve a respirar. Una sensación de curación inunda a la comunidad. El peso de los años se levanta lentamente de sus hombros. La promesa de justicia cumplida trae una medida de paz a los rostros de los afectados. El recuerdo de Mandy Stavik se convierte en un símbolo de resiliencia. Su historia graba un nuevo capítulo de esperanza. Dentro de la bulliciosa estación de policía, cajas de evidencia antiguas acumulan polvo, susurrando cuentos olvidados de 1989. Un joven Peterson examina archivos de casos, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras se enfrenta a los misterios de una época pasada. Fotos descoloridas de la escena del crimen y notas manuscritas insinúan un rompecabezas complejo, instando a Peterson a descifrar el pasado. Una introducción al mundo naciente del análisis de ADN. Una nueva herramienta emerge para desafiar viejas suposiciones. Los ojos de Peterson reflejan una mezcla de determinación y asombro al comprender el potencial de esta ciencia revolucionaria. En una desolada carretera rural, Mandy corre, con la respiración entrecortada. Cada pisada resuena en el asfalto mientras ella mira nerviosamente por encima del hombro.
Los campos abiertos no ofrecen consuelo, solo la cruda realidad de su vuelo expuesto. Una sombra se alarga amenazante, distorsionando formas familiares en amenazas. Su corazón late al ritmo de la música llena de suspense. Cada nota es un golpe de martillo. El sol implacable golpea, convirtiendo el camino abierto en un ojo interminable y vigilante. Dentro del coche de Tim Bass, el entorno ordinario es atravesado por algo siniestro. Tim Bass observa a Mandy, su mirada, una invasión inquietante. La intensidad de su mirada insinúa oscuras intenciones. Una promesa silenciosa de temor inminente pesa en el aire. Bajo el manto de la noche, Mandy desaparece, tragada por la oscuridad del camino rural. El único sonido es el crujido de la grava mientras se adentra en la oscuridad. Un silencio inquietante desciende, amplificando la soledad de la escena. Un perro solitario emerge de las sombras oscuras. Sus ojos reflejan la tenue luz de las estrellas. El perro está solo en la carretera vacía, una silueta marcada contra el horizonte oscuro. El camino rural yace desierto, sumido en una oscuridad extraña e impenetrable. Dentro de la residencia Stavick, la noche envuelve a Mary Stavick en profunda desesperación. Impulsada por la desesperación, Mary contacta urgentemente a la policía. Su voz tiembla mientras transmite la grave situación, cada palabra llena de desesperación. El peso de la crisis que se desarrolla recae fuertemente sobre Mary. Su esperanza pende precariamente de un hilo. Bajo el vasto cielo, el río Nooksack se convierte en el epicentro de una búsqueda intensiva. Sus aguas reflejan la urgencia de la escena. Los helicópteros agitan el aire arriba. Sus sombras corren por el paisaje mientras escanean las orillas del río. Los voluntarios se alinean en las orillas, con sus rostros grabados con determinación mientras peinan la densa maleza. Los perros rastreadores lideran la carga. Sus agudos olfatos siguen rastros invisibles. Sus ladridos resuenan por el valle en una desesperada sinfonía de esperanza y miedo. El aire frío y estéril de la morgue es denso, un testimonio silencioso de la finalidad. Un primer plano impactante revela el rostro de Mandy, congelado en una máscara de terror absoluto. Sus ojos están abiertos de par en par, reflejando un horror invisible que le ha robado la voz y la vida. La quietud escalofriante amplifica la tragedia tácita, un retrato inquietante de una vida abruptamente terminada. En el laboratorio de la policía, equipos antiguos llenan el espacio reducido, proyectando largas sombras bajo las duras luces fluorescentes. Científicos con batas de laboratorio se agrupan alrededor de microscopios y vasos borboteantes, con sus rostros marcados por la frustración. Un investigador entrecierra los ojos ante una banda tenue en un gel de ADN. Las limitaciones de la tecnología de 1989 son claramente evidentes. El aire zumba con el zumbido de máquinas que luchan por amplificar y analizar las frágiles hebras del código genético. Gotas de sudor en la frente de un técnico mientras transfiere muestras con esmero, cada movimiento deliberado y cargado con el riesgo de contaminación. Dentro de la bulliciosa estación de policía, una palpable sensación de frustración pesa en el aire. Los detectives examinan los archivos, con sus rostros marcados por el agotamiento y la creciente presión. Tazas de café vacías y documentos esparcidos ensucian los escritorios, un testimonio de largas horas y esfuerzos infructuosos. El tablero de pruebas se cierne imponente, un crudo recordatorio de las escasas perspectivas del caso. Cada momento que pasa profundiza el frío, ya que las pistas que alguna vez fueron prometedoras se enfrían cada vez más. El peso del caso sin resolver oprime la habitación, sofocando la esperanza y engendrando desesperación. Bajo el vasto cielo, Jim Freeman está de pie, con la mirada perdida en la cancha de baloncesto vacía. Una expresión melancólica se instala en su rostro, un eco silencioso de recuerdos. El patio, antes vivo con risas y movimiento, ahora refleja el dolor silencioso en su corazón. Cada regate, cada tiro, ahora un recuerdo inquietante de momentos compartidos. El sol proyecta largas sombras, pintando la cancha con tonos de nostalgia y anhelo. En la quietud, el fantasma de Mandy perdura, una presencia eterna en el teatro de sus recuerdos. En medio del vibrante caos del parque acuático, Heather y Marilee se encuentran cara a cara. Sus miradas se encuentran, entrelazándose en un momento de intensa comunicación silenciosa. Una profunda comprensión pasa entre ellos, tácita, pero profundamente sentida. El mundo se desvanece a medida que su conexión se profundiza en el soleado parque acuático. Bajo el abrasador sol del verano de 1989, un camino rural se extiende hacia el horizonte, prometiendo escape y aventura. El camión de Tim Bass retumba por el camino polvoriento, con su pintura descolorida, horneándose bajo el calor implacable. Dentro de la cabina,
Heather se mueve incómoda. Su inquietud es una presencia palpable en medio del aire veraniego. Cada bache en el camino parece amplificar su ansiedad. Un grito silencioso atrapado dentro de los confines del camión. Los campos interminables se difuminan, un crudo recordatorio de las opciones limitadas y los miedos ocultos que la atan a este lugar. En el flashback de julio de 1991, las paredes de la casa de Merrily parecen cerrarse. Una manifestación visible de su creciente temor. Una amenaza invisible proyecta largas sombras, insinuando la inminente presencia de Tim Bass. Los ojos de Merrily se mueven rápidamente por la habitación. Cada rincón encierra una amenaza potencial, un grito silencioso atrapado en su garganta. Los colores vibrantes de la casa chocan con la atmósfera opresiva, un marcado contraste con la confusión interna de Merrily. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de las cortinas amplifica su miedo, transformando lo familiar en algo siniestro. El aire mismo se siente pesado, cargado de una tensión tácita que asfixia a Merrily, atrapándola en una jaula dorada de terror. Dentro de la estación de policía, Gates escucha atentamente. Su expresión se endurece con cada palabra de Heather y Merrily. Una chispa de sombría satisfacción cruza el rostro de Gates cuando sus sospechas más profundas empiezan a solidificarse. El peso de su testimonio se asienta pesadamente en el aire, confirmando las oscuras verdades que Gates ha sospechado durante mucho tiempo. Gates asiente lentamente, las piezas del rompecabezas encajando con una frialdad definitiva. Bajo la dura luz del día, Tim Bass está de pie fuera de su casa, la tensión palpable en cada uno de sus movimientos. Un brillo de sudor nervioso brilla en su frente mientras el peso de la presencia policial se abate sobre él. Sus ojos se mueven rápidamente, delatando su inquietud bajo la atenta mirada de las autoridades. Cada sonido parece amplificado. El susurro de las hojas y las sirenas distantes se suman a la atmósfera opresiva. Tim Bass lucha por mantener la compostura. Cada momento que pasa intensifica la sensación de fatalidad inminente. Dentro de la bulliciosa panadería, los ojos de Kim Wagner se dirigen a Tim Bass. Una sensación inquietante se agita en su interior mientras observa su comportamiento extraño y errático. Una sensación de inquietud flota en el aire, creciendo a cada instante que pasa a medida que las acciones de Tim se vuelven más extrañas. La mente de Kim corre, tratando de descifrar el misterio detrás del comportamiento inquietante de Tim. Dentro de la bulliciosa panadería, el aroma del pan recién horneado flota en el aire mientras Kim Wagner planea. Su mente corre, visualizando un plan para extraer el ADN de Tim Bass. Su expresión se endurece con determinación. El ambiente cálido y acogedor de la panadería contrasta fuertemente con la fría calculación en sus ojos. Cada cliente que pasa se convierte en un posible obstáculo o cómplice involuntario en su elaborado plan. Dentro del laboratorio de la policía, una tensión palpable flota en el aire, iluminada por las luces fluorescentes estériles. Los científicos se agrupan alrededor de los monitores, con sus rostros marcados por la anticipación mientras esperan los resultados cruciales del ADN. Una exclamación colectiva recorre la sala cuando la pantalla parpadea, señalando una coincidencia de ADN definitiva. Expresiones jubilosas estallan entre los científicos. El alivio y el triunfo los inundan en una ola. Un científico levanta un puño triunfante. El resplandor del monitor se refleja en sus ojos amplios y emocionados. El avance resuena en el laboratorio, un faro de esperanza en la implacable búsqueda de justicia. En el estacionamiento de la panadería, el rostro de Tim Bass registra una mezcla marcada de sorpresa y terror incipiente. Sus ojos se abren de par en par cuando la realidad de su arresto comienza a asimilarse. Una ola de miedo lo inunda, paralizándolo momentáneamente. La dura luz del día no hace nada para suavizar la gravedad del momento. Solo aumenta la vulnerabilidad de Tim. Su expresión es un cuadro de sorpresa y fatalidad inminente. En la austera sala de interrogatorios, Tim Bass se sienta desafiante, con una máscara de inocencia pegada a su rostro. Sus ojos se mueven nerviosamente mientras intenta desviar la sospecha. Un temblor sutil que traiciona su fachada, cuidadosamente construida. Teje una red de medias verdades y negaciones calculadas, cada palabra medida, cada mirada practicada. Los detectives observan atentamente, con expresiones indescifrables, mientras analizan cada uno de sus movimientos. El aire crepita con una tensión tácita a medida que el interrogatorio se intensifica. Una batalla de voluntades que se desarrolla en la habitación estéril. Sus intentos de manipular flaquean bajo su escrutinio inquebrantable. El peso de sus mentiras lo oprime. Dentro del tenso tribunal, el aire es denso con anticipación
y el peso de la justicia. Maki-chan se mantiene firme, con su determinación grabada en cada línea de su rostro, inflexible en su búsqueda de justicia para Mandy. Sus ojos reflejan una determinación feroz, una promesa de impartir justicia en la solemne sala del tribunal. El peso del destino de Mandy recae pesadamente sobre los hombros de Maki-chan mientras se prepara para confrontar la verdad. Dentro del tribunal, la atmósfera crepita con anticipación mientras la defensa se prepara para revelar su estrategia. Una tensión palpable llena la sala mientras la descabellada teoría de la defensa flota en el aire, desafiando la percepción de la realidad del tribunal. Los murmullos recorren la galería cuando las implicaciones de las palabras de la defensa empiezan a calar. El juez se inclina hacia adelante, con la expresión enmascarada por una cuidadosa consideración, mientras sopesa la credibilidad de la teoría presentada. La fiscalía intercambia miradas nerviosas, dándose cuenta de la amenaza potencial que esta táctica inesperada plantea a su caso. La sala del tribunal contiene la respiración, suspendida entre la incredulidad y la intriga, cuando el juicio da un giro imprevisto. Dentro del tribunal, Kim Wagner se alza, un faro de valentía, contra el imponente telón de fondo. Su mirada firme se encuentra con los ojos de quienes dudan. Su determinación es palpable. Cada palabra que dice lleva el peso de la verdad, resonando en la cámara silenciosa. Una tensión palpable llena la sala, mientras Kim continúa su valiente testimonio. Dentro del tribunal, Gina se mantiene firme, un pilar inquebrantable de resolución. Su mirada atraviesa la habitación, una promesa silenciosa de verdad a punto de ser revelada. El aire crepita con anticipación mientras ella se prepara para exponer el engaño de Tim. Cada línea de su postura habla de una determinación inquebrantable. El peso de su inminente revelación se cierne pesado en la tensa atmósfera. En la tensa atmósfera del tribunal, Tom está de pie en el estrado de los testigos, su mirada fija en la de Tim. Su rostro es un lienzo de conflicto, una tormenta de emociones gestándose bajo la superficie. Inhala profundamente. El peso de su decisión lo oprime, preparándose para lo que debe hacerse. Con un tono resuelto, Tom declara: «Tengo que decir la verdad». Dentro del tenso tribunal, los jurados se inclinan, con sus rostros grabados con la gravedad de su tarea. Los susurros llenan la habitación mientras debaten. Cada palabra lleva el peso de la justicia. Una frente arrugada, un puño apretado. Las batallas internas hacen estragos en cada miembro del jurado. Los ojos se mueven rápidamente, buscando consenso, buscando la verdad en medio de las sombras de la duda. El aire se espesa con la anticipación mientras se acercan a un veredicto, una decisión colectiva que alterará vidas para siempre. Cada gesto, cada mirada, revela la inmensa presión que soportan en esta cámara del destino. El tribunal está en silencio, cada aliento cautivo en el aire cargado. Un silencio palpable pesa mucho. El peso del veredicto inminente oprime a todos los presentes. La tensión se enrosca como una víbora, lista para atacar al menor sonido. Cada rostro es un estudio de ansiedad, a la espera de un destino que alterará sus vidas para siempre. Las duras luces fluorescentes del tribunal se reflejan en la madera pulida, proyectando un brillo estéril sobre la tensa atmósfera. Un silencio desciende mientras el veredicto pende en el aire, cargado de expectación. El rostro de Mary, un lienzo de esperanza y temor, traiciona la tormenta interna mientras se pronuncian las palabras que alteran la vida. Culpable resuena en la sala, cada sílaba un golpe de martillo contra su frágil compostura, robándole el aliento. En el tribunal silencioso, la cara del juez es severa mientras mira desde el estrado. La sala del tribunal está en silencio, cada persona conteniendo la respiración, esperando las palabras. El juez empieza a hablar, su voz resonando con el peso de la ley. Sus palabras llevan la gravedad del momento, cada sílaba medida y final. Tim Bass se presenta ante el juez, esperando su destino con una mezcla de aprensión y resignación. La frase resuena en la silenciosa sala del tribunal, sellando el destino de Tim Bass. En el tribunal, Tim Bass mira fijamente al vacío. Su expresión es indescifrable. Sus ojos, distantes y desenfocados, reflejan el ambiente frío y estéril de la sala del tribunal. El peso de la situación lo agobia. Un silencio palpable llena la habitación. Su rostro es una máscara de estoicismo, que no revela ninguna señal de la confusión interna. Perdido en sus pensamientos, parece ajeno al mundo que lo rodea, atrapado en su propia mente. El vacío en su mirada insinúa una profunda sensación de desesperación y resignación. Dentro de su casa, Mary Stavik navega el día con una fuerza silenciosa. La luz del sol
proyecta largas sombras que reflejan su mundo interior. Sus ojos reflejan una profunda sensación de cierre. Una paz ganada con esfuerzo se asentó en los rasgos de su rostro. Sin embargo, la sutil tensión en sus hombros delata el dolor siempre presente. Un recordatorio silencioso de lo que se perdió. Ella se mueve por las habitaciones. Cada paso medido, cada respiración, un testimonio de su resiliencia frente a la tristeza persistente. Bajo el sol implacable, Tom Bass camina por un camino rural desolado, su figura una silueta solitaria contra el vasto paisaje. Perdido en sus pensamientos, su mente lucha con la oscuridad que ha consumido a su hermano. Cada paso es pesado con dolor no expresado y una promesa silenciosa de retribución. El camino se extiende interminablemente ante él, una metáfora del largo y arduo viaje que le espera. Dentro de la casa, cálidamente iluminada de Heather, un ambiente de triunfo llena el aire. Heather y Mary Lee comparten un momento de camaradería, sus rostros radiantes de alegría ganada con esfuerzo. La celebración se desarrolla, un testimonio de su coraje compartido y su persistencia inquebrantable. La risa y la conversación animada resuenan en la habitación, uniéndolos más. Se levanta un brindis, honrando su viaje y la fuerza que encontraron el uno en el otro. Acme. Washington se extiende bajo el vasto cielo. Sus edificios llevan las marcas de pruebas pasadas. El pueblo, herido pero no roto, irradia una fuerza tranquila. Su espíritu es resistente a la adversidad. Una sensación de curación esperanzadora impregna el aire. Una promesa silenciosa de restauración que pende sobre Acme. La vida avanza en este pueblo marcado pero esperanzador, donde los nuevos comienzos emergen de las sombras del ayer. La luz del sol se filtra a través del denso dosel mientras Tim Bass entra en el bosque. Su presencia, una sombra invisible. Sin que ella lo supiera, Mandy se adentra en el bosque. Su camino se cruza sin saberlo con el peligro. Tim acecha a Mandy entre los árboles, su figura oculta por la sombra. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros distantes enmascaran la silenciosa aproximación del cazador. Mandy hace una pausa, sintiendo un cambio inquietante en el ambiente mientras se adentra en el bosque. Los bosques se silencian cuando Mandy, sin saberlo, se acerca al lugar de su desaparición. Dentro del tribunal, la atmósfera cruje con tensión mientras la defensa se prepara para desafiar lo aparentemente inexpugnable. Una palpable sensación de incertidumbre flota en el ambiente, mientras los abogados diseccionan meticulosamente la evidencia forense. La sala del tribunal observa con expectación, sus expresiones una mezcla de anticipación y escepticismo. La mirada aguda del abogado defensor recorre la sala, buscando cualquier indicio de duda o inconsistencia. Los susurros recorren la galería, mientras el peso de la evidencia de ADN comienza a tambalearse bajo un intenso escrutinio. Desde las profundidades del río Nooksack, un trágico descubrimiento. El cuerpo sin vida de Mandy es sacado del agua. El río sigue su curso, indiferente a la tristeza que oculta. Su rostro, pálido e inmóvil, refleja la dura luz del día, un cuadro impactante de una pérdida prematura. El agua fría gotea de su piel. Cada gota, una lágrima silenciosa en el vasto paisaje del dolor. Dentro de la bulliciosa estación de policía, los detectives están encorvados sobre los escritorios, con el rostro surcado por la preocupación. Dispersas sobre las mesas hay fotografías de Mandy, con su rostro sonriente, un marcado contraste con el ambiente sombrío. Cada detective examina detenidamente las imágenes, el peso de la desaparición de Mandy presionando fuertemente sobre ellos. El aire está denso de dolor no expresado, y una determinación compartida para traerla a casa. Bajo el sol brillante del bullicioso parque acuático, Heather y Mary Lee están preparadas, una determinación compartida grabada en sus rostros. Los colores vibrantes de los toboganes acuáticos se alzan tras ellos, prometiendo emoción y desafío. Un destello de sol se refleja en sus ojos mientras se preparan para la aventura que les espera. Los sonidos del agua salpicando y los gritos emocionados llenan el aire, aumentando la expectación. Se intercambian una mirada final y resuelta, un pacto silencioso que se forma entre ellos en medio del caos. Con una determinación inquebrantable, dan un paso adelante, listos para conquistar los imponentes toboganes y abrazar la emoción que les espera. Dentro de la bulliciosa panadería, Kim Wagner lucha con el gran peso de su alianza secreta con la policía. Los colores vibrantes y los dulces aromas de la panadería enmascaran la intensa presión que se acumula dentro de ella. Cada sonrisa de un cliente, cada broma compartida con un compañero de trabajo,
se siente como una traición a la confianza que tiene. El ambiente animado contrasta fuertemente con la silenciosa agitación que se gesta en el corazón de Kim mientras navega por su peligrosa doble vida. Dentro del tribunal, una atmósfera de profunda tristeza pesa mientras la familia de Mandy escucha, con lágrimas corriendo por sus rostros. Cada palabra que detalla el crimen atraviesa el silencio, profundizando la angustia de la familia. Los rostros están enterrados en las manos. Los hombros tiemblan con sollozos silenciosos, mientras el peso de la verdad se derrumba. El ambiente estéril del tribunal amplifica su dolor crudo, haciéndolo palpable. Cada detalle susurrado se graba en sus corazones, una cicatriz permanente de la injusticia sufrida. Tim Bass se acerca a las imponentes puertas de la prisión, con pasos pesados por el peso de su pasado. El sol implacable brilla sobre el alambre de púas, un crudo recordatorio de la libertad que está a punto de perder. Cada paso que da sella su destino. Su vida de mentiras llega a un final definitivo. Las enormes puertas de metal se alzan ante él, una entrada a una nueva realidad de encierro y ajuste de cuentas. En la quietud de la noche, la mirada de Mary Stavik es consumida por una fotografía. Sus dedos recorren suavemente la imagen de Mandy. Una sonrisa fantasmal roza los labios de Mary, un efímero eco de la risa contagiosa de Mandy. Sin embargo, bajo la superficie del recuerdo, una profunda tristeza habita en los ojos de María. La fotografía se convierte en un portal que cierra la brecha entre los recuerdos preciados y la tristeza presente. Bajo un cielo sombrío, el pueblo de Acme se reúne, con sus rostros grabados por el dolor. Un mar de rostros solemnes rodea la tumba de Mandy, cada corazón pesado con recuerdos tácitos. Las flores yacían suavemente sobre la tierra fresca, un testimonio silencioso de una vida muy extrañada. Los aldeanos permanecen en silenciosa reverencia. Su presencia es una vigilia reconfortante, una comunidad unida en el dolor, encontrando consuelo en el recuerdo compartido en el lugar de descanso final de Mandy. En el corazón del tribunal, McEachran da un paso adelante. Su presencia exige atención. Su voz resuena en la cámara mientras comienza su discurso final. Una súplica por justicia que flota en el aire. Cada palabra se pronuncia con precisión, cuidadosamente elegida para influir en los corazones y las mentes de los presentes. Él habla de Mandy, su nombre resonando con tristeza y un anhelo desesperado de retribución. Su mirada recorre la sala, involucrando a cada miembro del tribunal. Su intensidad es inquebrantable. El peso de su llamamiento a la justicia se asienta pesadamente, exigiendo una resolución para los que no tienen voz. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el detective Gates cierra el pesado expediente, el sonido haciendo eco de su determinación. Las luces fluorescentes proyectaban un resplandor intenso sobre su rostro cansado, marcado con las huellas de innumerables noches de insomnio. Una palpable sensación de alivio lo inunda cuando el peso del caso comienza a desaparecer, aliviando la tensión. Sus hombros se desploman ligeramente, una manifestación física de la carga que ha llevado durante tanto tiempo. Se recuesta en su silla crujiente, el silencio amplificando la importancia de este momento. Por primera vez en meses, una chispa de paz cruza sus ojos, una victoria silenciosa ganada con esfuerzo. El pueblo de Acme, Washington, se regodea en la engañosa tranquilidad del día, su belleza empañada por una tristeza tácita. La vida continúa, una marcha forzada hacia adelante para sus habitantes, cada paso ensombrecido por la reciente tragedia. La cicatriz del asesinato de Mandy permanece, una herida sin cicatrizar grabada en la memoria colectiva del pueblo. Una sombra inevitable se cierne en el aire, un crudo recordatorio de la inocencia perdida y la frágil naturaleza de la paz. Dentro de su hogar, Mary Stavik busca consuelo, el peso del recuerdo grabado en su rostro. La luz del sol entra suavemente en la habitación, iluminando motas de polvo que bailan en el aire alrededor de Mary. Sus ojos, llenos de una conmovedora mezcla de amor y tristeza, están fijos en una fotografía apreciada. La imagen de Mandy irradia juventud y alegría, un marcado contraste con el silencioso dolor que envuelve a Mary. Cada detalle en la fotografía, una sonrisa. Un gesto sirve como un recordatorio doloroso pero precioso. Mary aprieta la fotografía con más fuerza, como si tratara de recuperar un momento perdido para siempre. Bajo el cielo abierto, el bosque permanece en silencio, los árboles susurrando secretos de una tristeza pasada. La luz del sol se filtra a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo donde Mandy fue llevada. El aire pesa con recuerdos tácitos,
un lugar marcado por la pérdida y el paso del tiempo. Ahora, el bosque es un lugar de reflexión, donde las hojas susurrantes ofrecen consuelo y una oportunidad para el recuerdo. Dentro del tribunal, la luz del día entra a raudales por las altas ventanas, proyectando largas sombras por toda la sala. El jurado se sienta en filas solemnes, con sus rostros grabados con preocupación mientras escuchan atentamente. Cada miembro se inclina hacia adelante. Sus expresiones reflejan la gravedad del testimonio. El aire está denso de anticipación mientras cada palabra pende de un hilo. El peso de la justicia recae sobre todos los presentes. Una tensión palpable llena el tribunal. Una promesa silenciosa del veredicto por venir. El río Nooksack fluye. Sus aguas reflejan la cruda realidad de una tragedia. La luz del sol brilla en la superficie del río. Un testigo silencioso de la tristeza. El río Nooksack serpentea silenciosamente a través del paisaje, un sombrío recordatorio de la pérdida. El río que fluye, un lugar de descubrimiento trágico, atraviesa el paisaje. Las aguas del Nooksack ondulan, llevando secretos bajo su superficie. Dentro del bullicioso laboratorio de la policía, las batas blancas se difuminan mientras los científicos se mueven con determinación. Los microscopios relucientes y la maquinaria compleja llenan los bancos, lo que refleja la intensidad del trabajo. Cada científico examina meticulosamente la evidencia, con sus rostros iluminados por las luces fluorescentes. Los tubos de ensayo burbujean y giran, guardando las claves para desentrañar un rompecabezas complejo. Flujos de datos a través de monitores, mapeando los intrincados detalles del crimen. El aire está denso de anticipación. Cada prueba un paso más cerca de la verdad. En el corazón de Acme, Washington, una comunidad se reúne bajo el vasto cielo. Su solidaridad es un faro de esperanza. Rostros grabados con preocupación y apoyo inquebrantable se vuelven hacia la familia de Mandy. Una promesa silenciosa de fuerza y unidad. Banderas de ánimo ondean en la suave brisa. Sus mensajes coloridos se extienden por la multitud. Cada pancarta cuenta una historia de resiliencia y espíritu colectivo. Un testimonio de los lazos que unen a Acme. El aire está denso con palabras tácitas de consuelo y determinación. Un compromiso compartido de apoyar a la familia de Mandy. Bajo la atenta mirada del cielo de Washington, Acme se transforma en un santuario de apoyo. Una comunidad unida en corazón y propósito. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el aire crepita con la energía de una victoria duramente ganada. Los detectives intercambian sonrisas de alivio. El peso del caso se levanta de sus hombros. Una sensación de justicia impregna la sala mientras celebran el arresto de Tim Bass. La satisfacción de hacer lo correcto brilla en sus ojos. Un faro de esperanza en medio de la sombría realidad de su trabajo. Tim Bass se alza silueteado contra la sucia ventana de su celda. Una figura consumida por la desesperación. La dura luz del día revela la fría realidad de su encierro. Cada barra un crudo recordatorio de su libertad destrozada. Sus ojos, hundidos y atormentados, reflejan el peso de su vida arruinada. Una historia grabada en cada línea de su rostro. El silencio de la celda amplifica la confusión dentro de él. Una cacofonía de arrepentimiento y sueños perdidos. Él se estira, con sus dedos trazando las frías e inflexibles barras. Un intento inútil de aferrarse a lo que ha perdido. La prisión se extiende ante él. Un paisaje desolado que refleja la desolación en su corazón. En el tribunal, una atmósfera tensa perdura mientras el veredicto resuena en la sala. La familia de Mandy, un retrato de emoción pura, permanece inmóvil en anticipación. Un suspiro colectivo de alivio y alegría los recorre mientras se vuelven el uno hacia el otro. Un abrazo comienza. Una unión apretada de amor y apoyo contra el telón de fondo del sombrío tribunal. Las lágrimas corren por los rostros mientras encuentran consuelo en los brazos de los demás. Un frente unido después de una batalla ganada con esfuerzo. Dentro de casa de Mary Stavik, un ambiente sereno llena la habitación. Mary Stavik está llena de una profunda sensación de tranquilidad. Su rostro se suaviza, reflejando la paz que siente al saber que Mandy finalmente descansa. Una luz suave, casi etérea, parece abrazarla mientras reflexiona sobre el viaje de Mandy. En la quietud del día, Mary encuentra consuelo en la calma, un silencioso tributo a la memoria de Mandy. En Acme, Washington, la comunidad se reúne, con el corazón apesadumbrado por el recuerdo, honrando la preciada memoria de Mandy. Una suave brisa susurra entre los árboles, llevando consigo recuerdos de risas y momentos compartidos. La luz del sol se filtra a través de las hojas,
proyectando un suave resplandor sobre los rostros de quienes vinieron a presentar sus respetos. El pueblo se detiene, unido en el dolor y el amor, mientras Acme recuerda a uno de los suyos. Bajo el brillo estéril de las luces fluorescentes, el detective Gates cierra el grueso expediente del caso Mandy Stavik. El pesado archivo, lleno de años de misterio sin resolver, golpea suavemente sobre la desgastada superficie del escritorio. Cada documento y fotografía en su interior guarda un testimonio silencioso de la perdurable búsqueda de justicia. Las luces zumbantes aumentan la silenciosa tensión de un caso que ha atormentado a la estación durante años. La vida en Acme, Washington, se desarrolla bajo un sol brillante e indiferente. El pueblo respira, aparentemente inalterado, pero marcado por una sutil y persistente ausencia. Un día tranquilo desmiente la corriente subterránea de la memoria que fluye por las calles y los hogares. El espíritu de Mandy perdura, una presencia tácita que se siente en cada rincón del pequeño pueblo. En el tribunal, el rostro severo del juez se inclina hacia adelante, un símbolo de justicia inminente. Su mano empuña la masa de madera, un gesto que exige atención y silencio. El veredicto final flota en el aire, cada palabra cargando el peso del destino. La sala del tribunal está llena de un silencio tan profundo que amplifica el eco del pronunciamiento. Bajo la luz del día, un monumento se alza en silencioso tributo dentro del bosque. La piedra es testigo del lugar donde Mandy Stavik fue trágicamente arrebatada. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando largas sombras que se extienden hacia el sombrío monumento. Un lugar marcado para siempre por la pérdida, ahora un sitio de reflexión silenciosa en medio de los vibrantes bosques. La luz del sol baña la cocina mientras Mary Stavik se sienta sola, un mar de fotografías extendidas ante ella. Sus dedos recorren suavemente los rostros de Mandy en cada fotografía, cada toque un eco silencioso de amor y pérdida. Una sonrisa agridulce adorna sus labios, un fugaz vistazo a tiempos más felices ahora teñidos de tristeza. Las fotografías capturan momentos congelados en el tiempo, cada uno un doloroso recordatorio de lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Bajo un cielo brillante y abierto, Acme, Washington, bulle de actividad, un pueblo lleno de vida. Los habitantes del pueblo trabajan codo, con sus rostros reflejando un compromiso compartido con la seguridad y la comunidad. Un carpintero local martilla sin cesar, construyendo una valla robusta, con el ceño fruncido por la concentración. Los niños se ríen mientras plantan flores en la plaza del pueblo, sus pequeñas manos cavando en la tierra. Los vecinos intercambian sonrisas y manos amigas, reforzando los lazos de su pueblo muy unido. Acme brilla como un faro de unidad y seguridad, su espíritu encarnado en cada acción y cada rostro. El detective Gates se sienta con cansancio en su escritorio, el peso de los misterios sin resolver grabado profundamente en su rostro. La luz del sol atraviesa la ventana, proyectando largas sombras e iluminando las motas de polvo que giran a su alrededor, cada una un pequeño recordatorio del tiempo que se escapa. Su mirada está fija en el archivo Caso Mandy Stavik. El nombre resuena con los ecos de investigaciones pasadas y preguntas persistentes. El caso ha dejado una huella imborrable en él, un testimonio silencioso de las batallas libradas y las verdades aún por descubrir. La vida se desarrolla en Acme, Washington, bajo el cielo vasto e indiferente. Sin embargo, debajo de la superficie de la normalidad, la sombra del caso Mandy Stavik perdura. Una presencia tácita sentida por todos. Un pueblo tranquilo, marcado para siempre por un pasado que se niega a desvanecerse. La memoria sirve como un recordatorio constante y sombrío tejido en la trama de la vida diaria. El jurado se pone de pie, con sus rostros como máscaras sombrías de juicio mientras emiten el veredicto. Una tensión asfixiante llena el tribunal. Cada respiración se contiene en anticipación. Todas las miradas convergen en Tim Bass, con su expresión un enigma cuidadosamente guardado mientras espera el anuncio. La voz del jurado corta el silencio. Cada palabra es un golpe de martillo. Declaramos al acusado, Tim Bass, culpable. El peso de la palabra culpable se abate sobre Tim, su fachada inexpresiva amenazada por el veredicto demoledor. Bajo un cielo brillante y esperanzador, el pueblo de Acme, Washington, está adornado con pancartas y globos. Los aldeanos se reúnen, con sus rostros iluminados por la alegría y el alivio. Una palpable sensación de unidad los une. Los niños ríen y juegan. Sus espíritus despreocupados contrastan fuertemente con la sombra que una vez se cernía sobre Acme. Una pancarta que proclama
Justicia para Mandy ondea con orgullo en la brisa, un símbolo de su victoria ganada con esfuerzo. La comunidad se mantiene firme. Su celebración compartida es un testimonio de su resistencia y esperanza inquebrantable. Dentro de la casa de Mary Stavik, un palpable sentido de cierre empieza a sentarse. La luz del sol entra suavemente por las ventanas, iluminando el espacio tranquilo. Mary Stavik reflexiona. Una paz sutil, adornando sus rasgos. El aire está lleno de recuerdos tácitos. Un tributo a los momentos compartidos. Una promesa silenciosa resuena. Mandy nunca será olvidada. El pueblo de Acme, Washington, se baña en la esperanzadora luz del sol de un nuevo día. Una suave brisa recorre las calles, llevando consigo susurros de cambio y anticipación. La vida se desarrolla a un ritmo constante. Cada residente se mueve con un renovado sentido de propósito. Ojos esperanzados miran hacia el horizonte, visualizando un futuro más brillante para Acme. El espíritu de la ciudad florece, reflejando la promesa de un mañana mejor. En el corazón del distrito, el detective Gates se sienta en medio de imponentes montones de archivos, un panorama de casos cerrados y aún por resolver. Una satisfacción cansada se graba en su rostro, un testimonio silencioso de batallas libradas y ganadas. Ante él, se encuentra el expediente abierto del caso Mandy Stavik, un recordatorio inquietante de un misterio finalmente resuelto. Con un rotundo golpe, cierra el archivo. Un capítulo cerrado. Una victoria reclamada en la implacable búsqueda de la justicia. Bajo el cielo amplio y abierto de Acme, Washington, la comunidad se reúne, sus rostros un mosaico de afecto compartido. Cada persona lleva una historia silenciosa. Su presencia es un testimonio del amor y el respeto que sienten por Mandy. La atmósfera es densa con el peso de los recuerdos. Cada uno una joya preciosa en el corazón colectivo. Una suave brisa susurra entre la multitud, llevando consigo los ecos de risas y momentos compartidos. El sol proyecta un brillo dorado sobre la escena, iluminando los rostros de aquellos que han venido a honrar una vida bien vivida. En este momento de recuerdo colectivo, la comunidad está unida, sus lazos fortalecidos por la memoria de Mandy. Dentro del tribunal, Tim Bass está solo, una figura solitaria enfrentando el peso del juicio. Espera su sentencia. El silencio amplifica su confusión interna. La sala del tribunal está en silencio. Todos los ojos fijos en Tim, mientras su destino pende de un hilo. Cada respiración que toma es pesada con la anticipación de lo que está por venir. La gravedad del momento oprime. Una tensión palpable llena la habitación. Bajo un cielo brillante y extenso, la vida persiste en Acme, Washington. La plaza del pueblo bulle de actividad, pero una sutil sombra de recuerdo perdura. Caras familiares se mueven por las calles, cada una llevando recuerdos tácitos de Mandy. Los sonidos cotidianos de Acme, risas, tráfico, charla distante se mezclan con una silenciosa corriente de melancolía. En el corazón del pueblo, la vida sigue adelante, llevando la marca indeleble de una presencia pasada. Dentro de casa de Mary Stavik, la luz del día ilumina suavemente un espacio sereno. Mary Stavik cierra los ojos. Una sutil sonrisa adorna sus labios mientras la tranquilidad la inunda. Una palpable sensación de alivio impregna la habitación, llenando cada rincón de una tranquila aceptación. Ella exhala lentamente. El peso de las cargas pasadas se levanta visiblemente de sus hombros. La suave luz del sol se filtra a través de las ventanas, proyectando un brillo cálido en el semblante tranquilo de Mary. En la quietud del día, Mary abraza el reconfortante conocimiento de que Mandy finalmente está en paz.